Hoy vamos a continuar, ya más bien cerrando esta serie de temas que hemos estado hablando acerca de integridad. Lo hemos unido con santidad. Integridad significa que no le falta nada, que tiene todas sus partes, que está íntegro. Pero más que nada tiene que ver con un carácter o una cualidad moral de alguien que muestra cómo es. La integridad tiene que ver con el interior, no es apenas una cáscara exterior, sino la realidad que hay dentro. Por eso en este día vamos a estar mirando cómo se trata de lo que hay dentro. Porque ya aquel animalito astuto, más que los demás, dijo: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Y cuando nuestra vida está en peligro, allí entonces va a surgir lo que de verdad hay dentro, lo que de verdad hace a nuestra esencia. Integridad no es algo que pueda fingirse. Podemos dar una idea o tratar de que, parezca determinado asunto, pero la realidad, y lo vamos a ver con estos tres jóvenes en el libro de Daniel, con Sadrac, Mesac y Abednego. Usted se recuerda que al hablar de Daniel pusimos en relieve el hecho de la edad aproximada que tenía Daniel y sus amigos, y también el hecho que ellos decidieron no contaminarse con la comida del rey y cómo Dios lo levantó a Daniel. En realidad seguimos nosotros mirando la vida de Daniel durante todo el tiempo, sus oraciones, aquellas oraciones que aun cuando estaba en peligro la vida, lo primero que hacían era exaltar y engrandecer el nombre del Señor. E insisto con esto, dice la palabra de Dios, que sean conocidas nuestras peticiones y nuestras rogativas delante del Señor con acciones de gracias. Tómate tiempo siempre que vas a orar para alabar, bendecir y exaltar el nombre del Señor, porque Él es grande, digno de toda honra, de toda alabanza y de toda gloria. Y como se cantaba recién, sin Él nada somos y nada podemos hacer. Pero ahora vamos a mirar la historia de estos tres muchachos cuyo nombre real eran Ananías, Misael y Azarías. Pero una vez que llegaron a Babilonia, sus nombres fueron cambiados por Sadrac, Mesac y Abednego. También Daniel fue cambiado el nombre, pero se lo menciona en todo el resto del libro como Daniel. En este caso, a estos tres jóvenes, a partir de su cambio de nombre, van a ser mencionados como Sadrac, Mesac y Abednego. Y ellos habían sido, ustedes se recuerdan, aquel momento donde oraron, donde clamaron al Señor, corría peligro su vida, había una orden de que todo sabio, todo entendido iba a ser muerto porque no habían podido dar respuesta a lo que el rey pedía, y dijeron: hay un Dios en los cielos que es capaz de obrar, que es capaz de actuar, que es capaz de dar el resultado necesario. Y bueno, cuando el rey los elogió y los quiso poner en alto, Daniel habló y quedaron entonces a cargo ellos de algunos negocios allí en Babilonia, siendo responsables de determinadas áreas. Ahora, en un determinado momento, el rey Nabucodonosor, que digamos no era un rey que gustaba de salir a tomar mate con sus súbditos, ¿no? Sino que en realidad era un déspota y tenía, según pensaban los reyes en ese tiempo, el poder de dar la vida o la muerte. Y ¿sabes qué? Es interesante, porque el apóstol Pablo en un determinado momento va a decir: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Es que aún la muerte ha perdido efectividad para aquellos que seguimos y servimos al Señor, porque si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos.
Por eso decía el apóstol, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Nuestra vida está en las manos del Señor y estimada es ante los ojos de Jehová la muerte de los justos. Por eso no tememos. ¿Sabes que hay un dicho, hay una expresión popular que dice que todo tiene solución en la vida menos la muerte? Ahora, ese dicho no es aplicable para los hijos de Dios. Porque para los hijos de Dios, aún en la muerte hay victoria. Aún en la muerte hay gozo, hay alegría. Y usted lo va a ver en este asunto y en esta situación que van a vivir estos tres jóvenes, cómo es que ellos reaccionan. Aquellos que no se quisieron contaminar con la comida del rey, ¿se acuerda? Aquellos que fueron capaces de buscar a Dios cuando había una sentencia de muerte sobre su vida. Ahora resulta que el rey Nabucodonosor, y todo este relato está en el capítulo 3 de Daniel, hace una estatua de oro, cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, los magistrados, los capitanes, los oidores. Me ha llamado la atención este asunto, ¿no? Los oidores, los tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban de pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. ¿Sabe quiénes estaban allí? Sadrac, Mesac y Abednego. Ellos eran parte de los que habían sido convocados. Allí estaban y allí estaban de pie. Dice, y el pregonero anunciaba en alta voz: mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Digamos, el hecho de estar presentes, habían sido convocados, allí estaban. Pero ahora venía este otro detalle donde se les pide, cuando suena la música, entonces hay que adorar a esta estatua. Y para que no le quedara duda a ninguno, dice, y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey: Nabucodonosor, rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro, y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Resulta, rey, que hay unos varones judíos a los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia: Sadrac, Mesac y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses ni la estatua que has levantado. Mire, estos que vienen allí le doran un poco la píldora al rey, ¿no? Que vivas para siempre, rey, larga vida al rey, qué sé yo. Pero en realidad ellos maliciosamente lo que querían era buscar el mal de aquellos que Dios había levantado, que Dios los había puesto en un lugar especial y de preponderancia. Y bueno,
Cuando le plantean esto al rey, dice el verso 3, entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrac, Mesac y Abednego, y al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Acá comienza la situación, aquí comienza el tema interesante, porque no es que lo estaban haciendo a escondidas, donde nadie lo veía, ahora van a ser confrontados frente al mismo rey, aquel que pensaba que tenía la vida y la muerte de aquellos jóvenes en sus manos. Era lo que él creía, era lo que él pensaba, era lo que pensaban todos los que estaban allí, era lo que pensaban todos los que se arrodillaron frente a aquella estatua imponente, majestuosa, de oro, que llamaba tanto la atención. Ahora, dice así en el 14, habló Nabucodonosor y les dijo, ¿es verdad, Sadrac, Mesac y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, estáis dispuestos, mire, les da una oportunidad, ¿se acuerda lo que había dicho el rey? El que no lo haga, inmediatamente va a ser echado. Pero acá les está dando una oportunidad. Dice, ¿están dispuestos a que cuando oigan todo esto ustedes se inclinen y adoren la estatua que he levantado? Porque si no lo hacen, ahí sí, sin ninguna contemplación, sin ninguna dilación, van a ser echados en el horno de fuego. Y mire qué interesante, ¿y qué Dios hay que los pueda librar de mis manos? Hay un salmo donde habla acerca de que los impíos se burlan y dicen, ¿dónde está tu Dios? Cuando hay situaciones que son adversas. Y de alguna manera estaba diciendo, ¿qué Dios los va a librar de mi mano? ¿Qué Dios será aquel que los libre? ¿Se recuerda que cuando estuvimos hablando de integridad mencionamos la vida de José? Que con toda una situación adversa él decidió la fidelidad a Dios. Costara lo que costara. Hablamos también de Daniel, que decidió la fidelidad a Dios, costara lo que costara. También dijimos de que integridad no tenía que ver con no fracasar nunca, porque comenzamos mirando y hablando acerca de dos personajes que ambos fracasaron. Pero la reacción de uno y de otro fue tan diferente. Uno estaba más preocupado por el qué dirán. Uno estaba más preocupado por la opinión externa, mientras que el otro estaba preocupado por su interior y su comunión con Dios. Vamos a ver qué sucede con estos tres jóvenes que ahora están siendo presionados de esta manera, presionados de esta forma. Algo que lo hemos dicho al mencionar a Job. Fue que la integridad no es algo que aparece en algún momento, la integridad hay que tenerla ya. Cuando a Job le sobrevienen los males, la esposa dice, ¿aún retienes tu integridad? Por eso es importante que busquemos del Señor. Es solo el Espíritu Santo de Dios el que puede obrar en nuestra vida, transformando, cambiando nuestro corazón, para que pueda haber un corazón íntegro delante del Señor. Un corazón limpio delante del Señor. Un corazón que cuando viene la dificultad y viene la prueba, está firme porque está fundado en la roca. No está siendo llevado de aquí para allá por cualquier viento de doctrina, por cualquier situación, sino que está firme en la roca que es Cristo Jesús. El corazón afianzado en Jesucristo, sabiendo que el fin de nuestra fe es la salvación de nuestras almas. Que este tiempo aquí en la tierra, en donde somos nada más que extranjeros y peregrinos, y que nos espera una casa no hecha de manos, eterna, allá en los cielos. Pero volvemos a la situación de estos tres jóvenes que cuando se les plantea esto y les dice, ¿qué Dios va a ser aquel que les libre de mi mano? Dice el verso 16, Sadrac, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Dicho de otra manera, sabés bien
¿qué es lo que vamos a hacer? He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh Rey, nos librará. Ahora esta confianza no es que les iba a librar del horno, dice, puede librarnos del horno, pero de tu mano nos va a librar, porque nuestra vida le pertenece a Dios, vivimos para Dios, morimos para Dios, así que de tu mano nos librará y nos puede librar del horno de fuego. Y si no nos libra, sepa, oh Rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Yo no sé si usted llega a entender la gran presión que hay en ese momento. Corre riesgo la vida, piel por piel, la estrategia del enemigo. Todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Y ellos están allí y con aquella amenaza, si no lo hacen, a ver cuál es el Dios que los libra. Sin embargo, ellos dicen, mira, Rey, de tu mano Dios nos va a librar. Porque si estamos aquí es porque Dios lo ha dispuesto. No porque tú fuiste y conquistaste. Si Dios no te hubiera permitido, no habrías conquistado nada. Estamos aquí porque Dios lo ha permitido. Pero sepas algo, no vamos a adorar a tus dioses ni la imagen que has creado. Y si Él no nos libra del horno de fuego, tampoco la vamos a adorar. Qué convicción, ¿verdad? Qué integridad. Qué integridad frente a la dificultad, frente al problema, frente a la lucha, frente a aquella situación tan extraordinaria. Y dice aquí que el rey se molestó tanto, que ordenó que calentasen el horno 7 veces más de lo acostumbrado. Mire, no se nos dice aquí de qué clase de horno era. Si era para fundir metal o para qué era. Yo sí sé, por haber trabajado en una fundición de vidrio, que el vidrio funde a más o menos algo así como 1800 grados. Mire, eso es mucho calor. Tanto es así que cuando uno tiene que hacer algún trabajo muy cercano del horno, ya prácticamente donde el vidrio ya está saliendo a 900 grados, ha bajado bastante la temperatura, de 1800 a 900, ha bajado casi en unos más de 100 metros corriendo o circulando esa masa de vidrio fundido por el horno. Hay que trabajar media hora y hay que descansar media hora, porque si no el calor comienza a afectar también los órganos internos. Cuando de alguna manera mi parte era la parte de electricidad, así que las termocuplas que se utilizaban para medir la temperatura del horno en los diferentes puntos, cada tanto había que cambiarlas. Y para poder estar y caminar sobre el horno necesitábamos zapatos especiales y ropa especial, ropa de amianto, para que protegiese del calor. Pero no podíamos estar más de 1 minuto. Y estábamos lejos del fuego, por decirlo de alguna manera. Estábamos en la parte exterior del horno. Y allí siempre que había que cambiar o ajustar alguna termocupla, necesitábamos tener algunos asistentes en la parte de abajo, porque uno estaba 1 minuto allá arriba, bajaba con la ropa de amianto, el pantalón de amianto, la capucha de amianto, y lo que uno hacía, bajaba, tiraba la capucha, se tiraba al piso y venían y lo ayudaban a uno a sacarse el pantalón, por el hecho de que aquel pantalón de amianto, así como impedía la entrada de calor en principio, una vez que el calor traspasaba, impedía la salida del calor. Así que era 1 minuto arriba del horno, media hora afuera para recuperar el oxígeno y otra vez 1 minuto arriba para trabajar. Eso es bastante calor, bastante calor.
al punto que nuestra manera de hacer carne para el descanso era unas parrillas que estaban soldadas en las partes metálicas del horno, que no se fundían porque circulaba agua por dentro, y allí colocábamos la carne y eran unos minutos y estaba pronta porque el calor era de arriba, de abajo, del costado, de todos lados, ¿no? Era algo bastante impresionante. Así que calentado el horno 7 veces más que lo acostumbrado. No sé a qué temperatura llegaría, no lo sé. No nos dice horno de qué era, pero sé que esta temperatura puede causar problemas bastante serios. Todavía tengo una marca, una especie de cicatriz en la piel quemada en un determinado momento, que la diferencia entre el guante y la camisa que yo había doblado me quedó expuesta a esa alta temperatura. Todavía tengo allí la marca, todavía se ve, y de esto hace prácticamente 40 años atrás, ¿no? Y todavía está allí la marca y seguramente seguirá estando algunos años más todavía, el tiempo que Dios quiera que estemos por aquí abajo, ¿no? Pero habían calentado el horno 7 veces más de lo acostumbrado, y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrac, a Mesac y a Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho al horno, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrac, Mesac y Abednego. Y estos 3 varones, Sadrac, Mesac y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Qué situación tremenda, ¿no? Pero ¿se acuerdan lo que dijeron? Si Dios no nos libra, sepas, oh rey, nosotros no vamos a adorar a tus dioses, ni la imagen que has levantado. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Esta es una de las teofanías del Antiguo Testamento. Es uno de los momentos en donde el Señor se hace presente. Lo tenemos allí frente a Josué también, como el varón con la espada desenvainada. Lo tenemos aquí en esta situación junto con aquellos 3 muchachos, fieles a Dios, dispuestos a dar la vida para no desobedecer al Señor. Allí estaba el mismo Señor Jesucristo acompañándolos. El aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Qué cosa más interesante. No es que en realidad no había tanto calor. El calor era tal que aquellos hombres fuertes del ejército que los levantaron para tirarlos al horno no soportaron la cantidad de calor. Por eso yo le hacía mención acerca de a qué temperatura funde el vidrio, y haber trabajado justamente en una fundición de vidrio. Ahora, ¿qué temperatura habría levantado que el calor literalmente los cocinó cuando ellos se acercaron a tirar a los muchachos? Sin embargo, allí dentro del horno de fuego estaban estos 3 muchachos caminando con un cuarto personaje semejante al Hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrac, Mesac y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Ya él conocía por Daniel que había un Dios todopoderoso.
Así que cuando vio esto dijo, no hay caso. Esta gente son siervos del Dios Altísimo. No hay nada que se pueda decir ni nada que se pueda hacer. Son siervos del Dios Altísimo. ¿Qué es lo que dice la gente de nosotros cuando nos ve? ¿Cómo reaccionamos frente a las presiones? Dice la palabra del Señor que los mentirosos no heredan el reino de los cielos. Ahora hay tantas presiones. Algunos dicen, bueno, pero es que si no mentís no lo conseguís. Pero es que es una mentirita blanca, que es una mentirita piadosa. Bueno, las mentiras son mentiras, sin importar el color, si es que tienen color. Bueno, por ahí dicen que algunos chistes tienen color, ¿no? No son precisamente blancos. ¿Ah? Pero si es que tienen color, la mentira es mentira y los mentirosos no entran al reino de los cielos, ni los mentirosos, ni los borrachos, ni los adúlteros, ni los homosexuales, ni los afeminados, ninguno de ellos hereda el reino de Dios. Algunos dicen que nosotros discriminamos. Mire, no hay discriminación posible. Si no se arrepienten, están condenados. Y no hacemos diferencia. Es lo mismo un adúltero. Es lo mismo un mentiroso, es lo mismo un borracho, es lo mismo. Por eso cuando hace algunos días se celebraba un día de orgullo, entre comillas, en realidad es un día de vergüenza. Es un día en el que debemos nosotros tener cuidado porque se nos acusa y se nos dice de intolerantes, pero en realidad solamente por tener una opinión diferente. Y suelen ser bastante intolerantes con los que pensamos distinto. Pero la palabra del Señor es bien clara. Ahora alguien dice, no, ¿y dónde está el amor de Dios? Mire, el amor de Dios se ha mostrado que envió a su Hijo al mundo para que ninguno se pierda. Y de la misma manera que el Señor le dijo a la mujer adúltera, vete y no peques más, sigue resonando la palabra de Dios diciendo, no peques más. Ya sea que estés mintiendo, ya sea que estés engañando a tu esposa o a tu esposo, ya sea que estés embriagándote, ya sea que estés viviendo una vida disipada en el aspecto sexual, ya sea que estés viviendo una vida contraria a los parámetros y a los principios de Dios que Él ha establecido y encendiéndose en su lascivia, dice la palabra, unos con otros. Es clara la palabra del Señor. Generalmente en esta sociedad que nos toca vivir hoy día, decir estas cosas genera cierto grado de condena. Pero ¿sabes qué? Sepas, oh Rey, que no nos vamos a inclinar, que no vamos a adorar a tus dioses, pase lo que pase. Por eso que el Señor nos guarde, que Él nos ayude, que podamos estar siendo íntegros delante del Señor, íntegros. ¿Sabe? Los colores utilizados por esta comunidad son unos colores que hablan de la misericordia de Dios, pero se han equivocado. Mire, dice la Escritura que el arco iris simboliza que Dios no va a volver a destruir a la tierra por agua. Pero dice la Biblia que va a ser destruida por fuego. Así que, bueno, usen esa bandera todo lo que quieran, que sépanlo, no van a ser destruidos con agua. Ahora, si se arrepienten, Dios los perdona, porque traidores, publicanos, que eran considerados ladrones y rameras o prostitutas, le dijo a los religiosos de su época, irán delante de vosotros al reino de Dios, porque si se arrepienten, Dios los perdona. Por eso la posibilidad, la fuente salvadora está abierta de par en par, para que puedas venir al Señor, para que puedas reconocerlo, para que tengas un cambio de vida, para que el que hurtaba no hurte más, sino que ahora trabaje con sus manos para tener para sí mismo y para compartir con el que tiene necesidad. Sepas, oh Rey,
No, no lo vamos a hacer. Y allí entonces ellos moviéndose y Nabucodonosor los llama siervos del Dios Altísimo. Y en el verso 27 dice, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abed-Negó, que envió su ángel y libró, mire qué interesante, libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. ¿Sabe que cuando miraba este pasaje me recordaba de un texto del Nuevo Testamento que habla de presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo delante del Señor? Y de esta manera entonces estos jóvenes estuvieron dispuestos a dar su vida para mantenerse firmes y fieles delante del Señor. Déjame decírtelo de esta manera. Si la convicción no está, si la firmeza no está dentro, ¿verdad? Cuando el viento se te pone al lado de la puerta, la cosa se complica. Por eso, pidamos al Señor que Él limpie nuestra vida, que Él limpie nuestro corazón. Hagamos nuestras las palabras del rey David cuando decía, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Por eso, en esta noche yo quiero orar, para que el Señor toque tu vida de manera especial y nuestras vidas puedan ser transformadas por el poder de Dios. Y el nombre del Señor sea glorificado. Padre Santo y Eterno, te damos gracias por tu amor y por tu bondad. Te damos gracias por tu bendición, por todo lo que tú haces y todo lo que tú nos das. Padre, gracias por tu palabra, porque ella es viva, eficaz. Y como una espada de dos filos penetra y discierne aún las intenciones del corazón. Señor, obra en nuestra vida. Tenemos necesidad de ti, Padre. Bendice, Señor, a mis hermanos, aquellos que han escuchado, Señor amado, y si a alguien tú le has dicho de modo claro, no peques más, que puedan reconciliarse contigo en esta hora. Padre, te lo pido en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre bendito de Jesús, y te doy gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Mis queridos hermanos, el Señor les bendiga de modo grande. El Señor les guarde en su amor, les cuide. Que podamos caminar tomados de la mano del Señor para alcanzar aquello para lo que hemos sido llamados. Sin santidad, nadie verá al Señor. Santidad no es una chaqueta o un saco que nos ponemos por fuera. Es algo que necesita estar en el corazón limpio, transformado. No que no nos equivocamos nunca o que no erramos nunca, pero aún errando reconocemos al Señor en todos nuestros caminos. Aún errando decimos, Señor, perdóname, límpiame y transfórmame. Que la paz y la gracia del Señor sea en cada corazón. Que Dios le bendiga, que Dios le abrace con su mano de amor.